Entonces, esta es una clase que sí ustedes deben manejarla así bien, porque en el examen donde ustedes vayan en cualquier parte del mundo, siempre les van a preguntar pancreatitis. Porque pancreatitis es una enfermedad bien bacán porque tiene, alrededor de la pancreatitis tiene muchas complicaciones. Cuando una pancreatitis es mal llevada, tiene complicaciones a nivel renal, a nivel pulmonar, a nivel del sistema, todo la hemodinamia, digamos, el corazón va a fallar, el hígado va a fallar, el riñón, etcétera, ¿no? El sistema nervioso. Entonces, es una enfermedad que es exquisita, digamos, para estudios de medicina, digamos, porque te va a incluir muchos sistemas y aparatos. Entonces, saber patología de pancreatitis es recontra importante. Como su nombre dice, ¿qué es la pancreatitis? Pues fácil, la pancreatitis es una inflamación del páncreas. ¿Y por qué se produce? Porque, en realidad, ¿cuál es la fisiopatología? En realidad hay varias teorías respecto a la pancreatitis, pero la más aceptada, ¿cuál es? De que cuando uno estimula, ¿se acuerdan cuando uno comía y uno producía colecistoquinina y estimulabas a la vesícula a que expulse la bilis, a que el hígado produzca bilis, etcétera, ¿no es cierto? Igual cuando uno come, estimula a que el páncreas comience a funcionar y lo que hace es botar enzimas pancreáticas, ¿no? Tripsina, quimiotripsina. Pero esas enzimas hepáticas son inactivas cuando están dentro del páncreas. Entonces, una vez que las haces estimular, que el páncreas las botó, una vez que salen, esas enzimas comienzan a activarse. Pero ¿qué pasa si está obstruido el conducto? Por alguna razón. Esas enzimas que ya se activaron van a regresar hacia el páncreas, ¿no? Como está tapado, van a querer salir, pero van a comenzar a regresar poco a poco. Y como ya están activadas, lo que van a hacer es actuar sobre el páncreas y lo van a inflamar. Eso se llama pancreatitis, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las causas que podrían generar esto? Pues lo más común, la causa más común de pancreatitis es litiasis vesicular, litiasis de la vía biliar, ¿no? Ya saben, es peor tener cálculos escasos y pequeñitos porque esos pasan rápidamente hacia la vía biliar, obstruyen lo que les estoy diciendo y causan pancreatitis, ¿no? Pero también existen otras causas. Existe el alcohol y la ingesta abundante de comida. Y como se pueden dar ustedes cuenta, en nuestro medio, estos tres probablemente sean los más importantes, ¿no? En nuestro medio, de por sí comemos harta carne, harto cordero, ¿no? Es muy común comer carnes rojas, ¿no? Que ya hemos visto que predisponían a esa formación de cálculos. Encima acá hay pues fiestas todo el año, cada fin de mes, cada fin de semana hay una fiesta aquí, allá y más allá. Y en las fiestas hay cargos y la gente come y toma como locos, ¿no? Entonces, esas tres causas que son las más comunes en nuestro medio son pues pan de cada día. Entonces, los casos de pancreatitis van a ser en realidad muy comunes, ¿no? Sin embargo, también hay otras causas traumáticas, ¿no? Yo una vez les comenté, por ejemplo, los choferes que manejan bus o camión, ¿cómo es su timón? No es así como el auto acá, ¿no es cierto? Si no es acá, incluso manejan así, ¿verdad? Entonces esos cuando se chocan, golpean acá. Entonces hacen traumas hepáticos, traumas abdominales cerrados y pueden hacer fácilmente pancreatitis postraumática, ¿no? Entonces así, ¿no? Entonces, o jugadores de fútbol, codazo, ¡pam! Y después dolor, y sospecha de pancreatitis siempre tiene que existir, ¿no? Esas personas que golpean en esta zona, que está justo en la zona, digamos, del páncreas, uno tiene que sospechar de pancreatitis y el dolor persiste durante varios días, ¿no? Va a haber algunos procedimientos. ¿Se acuerdan cuál es la complicación más común de CEPRE? Es justamente pancreatitis. Entonces no se olviden que siempre a un paciente que le hacen endoscopía, papilotomía, CEPRE, siempre es una buena idea que a las 24 a 48 horas siempre pedir una amilasa, una lipasa de control, mucho más si el dolor está presente, ¿no? Si el paciente se queja de dolor, siempre pedirle amilasa y lipasa para diagnosticar. Y otras causas que son causas idiopáticas, ahí están medicamentos, algunas cosas que hay pacientes que aparecen con pancreatitis de la nada, uno los estudia todo y no hay nada, y tienen pancreatitis, ¿no? Hay causas idiopáticas. Esta es la fisiopatología que les decía. Hay una reactivación de la tripsina, en una primera etapa esa regresa, hace inflamación y después esa inflamación intrapancreática puede dar otras lesiones, otras repercusiones, digamos, en otros órganos y lo que se va a ver pues es inflamación
extrapancreática y síndrome de dificultad respiratoria, que es la tercera etapa, ¿no? Entonces hay etapas de la pancreatitis. Esta clasificación o estos términos están en un consenso que es el consenso, hay varios consensos en realidad con respecto a pancreatitis, pero el que yo les recomiendo que lean es un consenso que se llama el Consenso de Barcelona. ¿Ya? Este consenso de Barcelona, incluso en aula virtual se los he cargado, les sugiero que lo lean, y hay algunos ahí. ¿Por qué es importante este consenso? Porque fue alguno de los primeros en el cual se dieron cuenta, o no es que se dieron cuenta, sino que se llegó a la conclusión de que el manejo de la pancreatitis es un manejo multidisciplinario. Es un consenso en el que se han juntado cirujanos, gastroenterólogos, intensivistas, nutricionistas, cardiólogos, etcétera, diferentes personas que se han dado cuenta de que trabajar en equipo para solucionar la pancreatitis es mucho mejor. Entonces, han trabajado en equipo y han hecho algunas delimitaciones respecto al manejo inicial, al tratamiento, al diagnóstico, al seguimiento, etcétera. Y una de esas cosas es delimitar algunos términos como son qué es una pancreatitis aguda leve, qué es una moderada, qué es una aguda grave, qué es una aguda crítica, qué es una falla orgánica transitoria, y así, ¿no? Entonces cada uno tiene una característica, ¿no? En la leve va a haber inflamación, pero va a haber ausencia de necrosis como de falla orgánica. Esto, por ejemplo, es importante porque estos casos, más allá vamos a ver, las pancreatitis agudas leves, por ejemplo, necesitan operarse, pero al cuarto, quinto día, ¿no? Los protocolos dicen, una vez que el paciente deja de tener dolor, deja de tener náuseas, deja de tener vómitos, esperamos unos 3 a 4 días y lo operamos y solucionamos su problema de base, que es cálculos por lo general. En cambio, estas de acá no se van a operar así tan facilito. A esos pacientes hay que esperarles a veces 15 días, 20 días, un mes, o incluso cuando hay otro tipo de complicaciones, uno tiene que esperar 6 semanas. Por ejemplo, en el caso del pseudoquiste pancreático, tú ya les operaron el pseudoquiste después de 6 a 7 semanas después de la aparición de la pancreatitis, ¿no? Entonces, por eso es importante delimitar qué tipo de pancreatitis tenemos, o el paciente tiene, ¿no? ¿Cómo se van a dar la pancreatitis? Los signos y síntomas, ya sabemos, igual que todas las patologías de la vía biliar, dolor abdominal en el hipocondrio derecho, epigastrio, el famoso dolor abdominal en cinturón. Sin embargo, no se olviden que no todos los pacientes necesariamente presentan dolor en cinturón, pero es clásico, ¿no? Si el paciente cuando viene el de vesícula nada más, viene así. Cuando no te duele, acá te dice, ¿no? Pero el de pancreatitis te va a hacer un clásico movimiento, que es hacer, me duele así, todo esto de acá, como esa imagen del cinturón, ¿no? Entonces, si el paciente te hace eso, ya, pues ya sospechas al toque de que puede ser pancreatitis. Va a haber náuseas, vómitos, malestar, distensión abdominal, porque es común que los pacientes hagan ilio. De hecho, hay pacientes que cursan con ilio y que uno al inicio los hace sospechar de oclusión intestinal, de otras cosas, ¿no? Pero en realidad es una pancreatitis común y cualquiera. Y va a haber otros signos de acuerdo a los órganos. Si el paciente está en falla renal, por ejemplo, va a tener anuria, va a tener otro tipo de cosas, ¿no? Si tienes falla respiratoria, el paciente va a estar disneico, va a necesitar oxígeno, va a estar cianótico, etc., ¿no? Entonces va a haber signos y síntomas de acuerdo a las complicaciones. Esto es importante que lo sepan. Esta diapositiva es así, pregunta fija, ¿no? Porque yo quiero que interioricen esto de acá. ¿Cómo se diagnostica pancreatitis? Con estos tres criterios. ¿Cuál? Dolor abdominal característico, ¿no? El famoso dolor en cinturón. Si te dice eso, ya tengo un punto a favor. La otra es diagnosticar con laboratorios, con amilasa y lipasa. Este detallito es importante, que ustedes se acuerden, porque la amilasa y la lipasa solo sirven para diagnosticar. Es un error, como ustedes van a ver, estar pidiendo amilasas y lipasas de control, que ahorita lo vamos a ver por qué. Y la otra es hacer una evidencia radiológica de pancreatitis, o sea, sacar ecografía, o mejor todavía sacar tomografía para hacer la famosa clasificación de Baltasar para la pancreatitis, para que nos dé qué tipo de pancreatitis tiene. Esto de acá es importante porque dice que el valor plasmático tiene que ser 3 veces su valor para decir que esto es pancreatitis. Y aquí viene una cosita, esto de acá. La amilasa y la lipasa son enzimas que tienen una vida media, ¿ya? Entonces, esta amilasa, 3 veces su valor para decir que esto es pancreatitis. La lipasa, 2 veces su valor para decir que esto es pancreatitis. Y la lipasa, 3 veces su valor para decir que esto es pancreatitis. Entonces, esta amilasa, 3 veces su valor para decir que esto es pancreatitis.
más o menos a las 48 horas, ha subido así en un nivel altísimo, pero después de eso también cae rápidamente, a diferencia de la lipasa, que sube al quinto o sexto día a su pico máximo, digamos, y después de eso va a ir cayendo. Entonces es como una curva, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué es importante que ustedes lo caractericen? Miren acá, al menos dos de los siguientes tres criterios. O sea, puede ser que exista dolor y evidencia de pancreatitis, más no amilasa y lipasa. ¿Por qué les digo eso? Volviendo a la diapositiva. Si yo tengo un paciente, o sea, yo no voy a esperar, o sea, ustedes van a ser médicos, entonces tienen que no ser cuadrados de decir, no, tiene que decir 3 veces su valor para que sea pancreatitis. Para que me entiendan, es una curva, ¿no es cierto? Lo ideal es de que lo encuentre arriba y ahí sí va a ser más de 3 veces su valor, y entonces bacán diagnosticar ahí, facilito. Pero si la pancreatitis está acá arriba, hay una subidita, va a ser 3 veces su valor, ¿no es cierto? O si está en la bajadita, va a ser 3 veces, no, tal vez esté saliendo. Para eso es importante saber esto, de que no necesariamente tiene que ser amilasa y lipasa positivo, puede ser dolor y evidencia radiológica, ¿me entienden? O puede ser estos dos nada más, dolor y amilasa y con tomografía normal, ¿no? Entonces se dan cuenta de que se requiere al menos 2 de los siguientes 3 criterios. Entonces, más entendible, no se guíen porque simplemente tiene que haber amilasa y lipasa. No, el doctor dice que amilasa y lipasa para que sea positivo, no necesariamente. Puede ser que estemos en la entradita y que su amilasa sea bajita, o puede que estemos en la salida y sea también bajita. Otro error es de que a veces utilizamos la amilasa y lipasa para hacer seguimiento. Y se dan ustedes cuenta de que normalmente a las 48 horas la amilasa va a bajar. Así el paciente esté grave, esté boqueando, esté en la UCI, no sé, su amilasa y lipasa va a bajar. Entonces es una mala idea lo que hacen algunos servicios de pedir cada 48 horas y decir, háganle amilasa y lipasa para ver si ya no tiene pancreatitis. O sea, no es, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Para diagnosticar está bien, pero después de eso no es un buen término utilizar amilasa y lipasa para hacer seguimiento, porque ustedes van a ver eso. No, ya bajó su amilasa, entonces ya no tiene pancreatitis, entonces ya lo pueden operar. Eso es falso, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que pasa con la amilasa y la lipasa. Va a subir mucho a las 24 horas, digamos, va a estar en su pico máximo, después baja, o la lipasa a los 3 a 5 días va a estar en su pico máximo y de ahí baja. Otra cosa que les van a preguntar siempre es que la amilasa es menos específica que la lipasa. ¿Por qué? Porque la amilasa se produce en otros sitios que no son el páncreas. Entonces, les van a preguntar siempre cuáles son las causas de hiperamilasemia. O sea, no siempre en pancreatitis va a subir la amilasa, sino también en otras patologías. ¿Cuáles son? Lo más común, así como hay amilasa pancreática, también hay amilasa salival, ¿no es cierto? ¿No es cierto? En la saliva hay amilasa, que es la que comienza a destrozar la comida y comienza... Es como tu chicle, a ver, ¿alguna vez has dejado de masticar tu chicle y lo has dejado un buen tiempo en la boca? ¿Qué pasa con el chicle? Se comienza a volver así como moco, ¿no es cierto? Se comienza a disolver y después de eso lo quieres masticar y ya lo destrozas porque ya no se puede. ¿Por qué? Porque la amilasa trabajó sobre eso, la enzima, ¿no? Entonces, eso pasa. Entonces, si tú tienes una parotiditis, ¿va a subir la amilasa? Sí. Si tienes un absceso dentario, una inflamación en la zona, va a inflamar las glándulas y de por sí también va a subir la amilasa. Otras causas de hiperamilasemia, también a nivel del músculo también se produce amilasa. Entonces, si tú tienes a nivel del músculo del tubo digestivo, me refiero. Entonces, si tú tienes apendicitis, la amilasa va a subir. Si tienes una isquemia mesentérica, si tienes necrosis por una hernia estrangulada, necrosis, isquemia por una obstrucción intestinal, también va a subir la amilasa. Entonces, si tienes un quiste de ovario a pedículo torcido, también va a subir la amilasa. Tienes un infarto agudo de miocardio, también va a subir la amilasa. Entonces hay otras causas de hiperamilasemia. En cambio, en el caso de la lipasa, el 98% se producen en el páncreas. Y si bien es cierto, hay causas de hiperlipasemia, pero son bien raras. Entonces, por eso es de que la gente prefiere utilizar lipasa para el diagnóstico antes que amilasa. Aunque muchas veces la piden juntos, ¿no? ¿Han visto ustedes? Le piden amilasa y lipasa.
pero tienen que saber ustedes que la que más nos va a servir, la que más es específica, digamos, para pancreatitis, es la lipasa, ¿ya? Entonces se entiende lo de la vida media, se entiende que no debemos pedirle amilasas y lipasas de control, porque es normal que a las 48 horas ya no haya amilasa, así el paciente esté grave, ¿no es cierto? El otro criterio es hacerle diagnóstico por imágenes, ¿no? Entonces se puede hacer radiografías simples, a veces le podemos hacer radiografías de abdomen, podemos hacer radiografías de tórax, en especial cuando sospechamos de complicaciones. Han visto de que en la tercera etapa las complicaciones más importantes son dificultad respiratoria. Entonces puede ser de que la radiografía de abdomen y de tórax nos ayude a ver atelectasias, derrame pleural y otras complicaciones, ¿no? Podemos utilizar ecografía abdominal, ¿no? Podemos utilizar endoscopía, ¿no? Tomografía y hacer colangioresonancia también. Lo ideal pues es hacer tomografía porque es la que más información nos va a dar acerca del páncreas, ¿no? Pero no es que sean necesarias hacerlas, o sea, no es de que a todos los pacientes con pancreatitis les voy a hacer de entradita. Normalmente esto se pide de acuerdo a la evolución y se va a pedir más o menos a las 48 horas después del ingreso, para definir ya qué tipo de tratamiento, qué voy a hacer, cómo voy a protocolizar a mi paciente, ¿no? Esto es importante para ver la famosa clasificación de Baltasar. Siempre les bromeo, pero de hecho es una cosa en la cual hacen caer también a los alumnos, es cuando les preguntan, ¿cómo es Baltasar 1, Baltasar 2, Baltasar 3? No es, ¿no es cierto? Baltasar es A, B, C, D, E, y esta clasificación la tienen que conocer así bien, porque esto les van a preguntar fijo. Si les preguntan algo de radiología en pancreatitis, les van a preguntar Baltasar. Entonces, Baltasar A tiene que ver con un páncreas normal, B es cuando hay un aumento del tamaño, una inflamación difusa, digamos. En el grado C ya hay alteraciones intrínsecas, como por ejemplo, aumentos de la densidad de la grasa peripancreática. En el tipo D ya hay colecciones líquidas únicas, mal definidas, y en el tipo E hay más de dos, ¿no? Por ejemplo, esta es una colección, así se ve el páncreas, todo aumentado de tamaño, porque normalmente es así, como se ven ustedes, como una lagartijita, digamos, como una coma. Este blanquito de acá es el páncreas. Pero después se pueden hacer colecciones intrapancreáticas. Entonces, conocer la clasificación de Baltasar va a ser importante. No se olviden Baltasar A, B, C, D, E. Una vez que hemos diagnosticado, ya saben, hay 3 criterios para diagnóstico: criterios clínicos, criterios laboratoriales, o sea, amilasa y lipasa, y criterios imagenológicos. Lo más común, tomografía, ¿no es cierto? Una vez que hemos diagnosticado, recién va a venir otro paso, que es dar pronósticos de severidad. O sea, ¿a qué se refiere eso? ¿Se acuerdan que hablamos de que el manejo es multidisciplinar? Hay algunos pacientes que van a requerir, como unas pancreatitis leves, que estar solamente en sala normal, digamos, ¿no? Como también hay pacientes que, de acuerdo a su pronóstico de severidad, van a necesitar estar en UCI. O algunos pacientes incluso que tú los ves tan graves que vas a tener que hablar con la familia y le vas a decir, ¿sabe qué? Lo siento mucho, pero está muy, muy grave y su posibilidad de morir es altísima, ¿no? Entonces, para eso es el pronóstico de severidad, para ver cuál es nuestra proyección, digamos, de manejo, dónde lo vamos a tratar, qué vamos a hacer, vamos a requerir cirugía de dolor de emergencia, qué sé yo, ¿no? O simplemente hablar con el familiar para ver la probabilidad de muerte, porque la pancreatitis es una enfermedad que tiene alta morbimortalidad, ¿no? Entonces, ¿para qué o qué utilizamos para proyectores de severidad? Las famosas escalas, ¿no? Hay, por ejemplo, Apache, hay estas que son las más usadas. Se supone que esta score de BISAP es el que el protocolo dice que es el de elección, el más recomendado, digamos, el BISAP. Entonces ahí tienen varias cosas que son fácilmente manejables. De hecho, este es un buen trabajo de tesis, si a uno se le ocurre, comparar, digamos, la escala de BISAP con la escala de Marshall o con la escala de Ramsay, y ver cuál es la que más se nos adecua, digamos, en nuestro medio, ¿no? Eso es una idea de trabajo de tesis, ¿no? En el protocolo dice que el BISAP es el más utilizado, el más fácil, porque tienes acá cosas que son fácilmente medibles. Si se dan cuenta, el BOOM es lo único de laboratorio en realidad, y de ahí, miren, hay signos
escala de Glasgow, que se puede hacer fácilmente. Puedes hacer signos de síndrome inflamatorio, ¿no es cierto?, de sepsis, en otras palabras, temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, leucocitos, que es fácil de medir con hemograma, las edades y la existencia, ¿no?, de derrame pleural. Estos son los que nos van a ayudar, entonces son fáciles de medir. A diferencia de estos, que digamos, hasta hace tiempo era el más usado, los criterios de Ramsson, o el famoso Apache, que tiene, miren, un montón de cositas que hay que hacer y que en la vida diaria no son aplicables en realidad. Casi nadie tiene, se han hecho estudios que ni siquiera los de UCI, que son los que más tiempo están con sus pacientes, ni siquiera ellos hacen un Apache completo. Entonces se ha visto de que, claro, bacán todo en el libro, pero en la práctica no es tan usual, digamos, como el VISAP, que es mucho más manejable, digamos. Sin embargo, no importa cuál de ellos usen, la cuestión es de que en base a estos uno puede hacer su pronóstico de severidad. Entonces, para hacer pronóstico no utilizamos nuevamente ni amilasa, y ninguno de estos dice amilasa y lipasa. No se olviden, amilasa y lipasa solamente es para diagnosticar, no para hacer ningún pronóstico, ni tampoco para hacer seguimiento, ¿no? Y eso lo vamos a ver de acá un momentito. Entonces, ¿qué es importante? Entonces, cuando ustedes tengan pacientes con pancreatitis, dice que hay dos pilares que son importantes en el manejo de la pancreatitis. Una es de que tengas un buen estado homeostático, un buen estado de hidratación, y la otra es que manejes bien el dolor. En la medida que el paciente esté bien hidratado y con buen manejo del dolor, probablemente su pronóstico sea mucho mejor. Han visto que ustedes que hay frecuencia cardíaca, respiratorias, cosas que son fácilmente manejables en la medida que el paciente no entre en signos de shock, ¿no?, de SIR, ¿se acuerdan? Entonces, si el paciente está bien hidratado, tengo el paciente con una volemia adecuada, probablemente su pronóstico sea mucho mejor. Y si manejo también el dolor, también su pronóstico va a ser mejor. No se olviden que la pancreatitis duele, y duele de verdad así bien feo, bien feo, es un dolor que es indescriptible. Ya hablamos alguna vez de que había, incluso desde la historia antigua, había 4 dolores que eran los dolores de la medicina, ¿no? Uno era el dolor de muelas, es horrible, alguna vez se ha dolido la muela así, de verdad, ¿verdad? En mi época no había tantos odontólogos, pues, ahora hay odontólogos así en cada esquina, pero antes no había tantos, y los dolores de muela eran bien comunes, digamos. Ahora pues, encuentras odontólogo a todo precio, en todo lado. Entonces, la probabilidad que tengas un dolor de muela, en realidad, en estos tiempos ya no es tan común, ¿no? Pero el dolor de muela duele. La otra era el dolor del parto, ¿no? Y si alguna chica ha tenido un hijito acá, ya saben cómo duele el parto, ¿no? El trabajo de parto es una cosa que es así indescriptible, ¿no? Es un dolor fortísimo, y por eso es que las mujeres llevan la maternidad o sienten la maternidad de una forma más intensa, digamos, que la paternidad, ¿no? Es más fácil ver un varón que abandona a sus hijos que una mujer que abandona a sus hijos. Y justamente por ese detalle, y eso es todo un trabajo, ¿no? Y esa es una de las desventajas, por ejemplo, de hacer cesárea. Porque a veces en estos tiempos no quiero que me duela, y dan un salto a ese dolor, y ese apego que sienten por el hijo es mucho menor en las pacientes que han sido cesáreas que en las que han sido con parto normal, por ejemplo, ¿no? Duele como miércoles, pero esa sensación de dolor y de ver a tu hijo que nace de ti es una cosa pues indescriptible, ¿no? Pero bueno, el hecho es de que duele como miércoles. Prepárense, ¿no? La otra es litiasis de las vías urinarias, ¿no? Eso duele también. Es el clásico paciente, como ya hablamos alguna vez, en que tú le dices, entra, siéntate, se sienta, se para, se echa, por él se tira al suelo porque no encuentra una posición antálgica, ¿no? Porque duele mucho. Y la otra, pues, es la famosa pancreatitis, que son los 4 dolores de la medicina, ¿no? Entonces, el manejo del dolor es importante. Entonces, va a haber escalones para el manejo del dolor. Uno tiene que comenzar con fármacos que son, digamos, los que más analgésicos, digamos, como son el más utilizado, el paracetamol. Felizmente en nuestro medio ya hay ahora paracetamol endovenoso que tiene buen efecto analgésico. Uno puede utilizar incluso diclofenaco, hay presentaciones que han comenzado a llegar de diclofenaco endovenoso. Es bien peligroso poner el intramuscular por vía endovenosa, nunca se les ocurre. Y si les ocurre, de hecho sí se puede. En oncología, por ejemplo, en una época había un manejo asociando metamizol con diclofenaco.
Pero el diclofenaco, cuando utilizas la presentación intramuscular, lo puedes hacer en vía endovenosa, pero tienes que mezclar uno, por lo menos en unos 200 cc de cloruro, y pasarlo bien, bien lentito, durante unas 6 a 10 horas, dicen, ¿no? Entonces no se les ocurra pasar así en bolo un diclofenaco, porque van a generar una reacción, una inflamación de los vasos, ¿cómo se llama? Ya eso, ahí no me acuerdo. Entonces, eso es el riesgo de utilizar el diclofenaco por vía endovenosa, ¿ya? Entonces, si lo van a utilizar, tienen que hacerlo bien diluido y bien lentito, con bomba de infusión. Y el resultado es espectacular, o sea, esa solución metamizol diclofenaco es muy, muy buena, pero hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿ya? Después de eso vas pasando a otros, ¿no? Al uso de opioides, por ejemplo, codeína. Después de eso, si es que sigue doliendo más fuerte, pasas a otros de alta potencia como son morfina, y de ahí ya pasas a otros como son fentanilo y otros, ¿no? Petilina, la morfina ya en dosis más altas, etc. Acá, por ejemplo, hay trabajos que muestran que el tramadol, que es un opioide que está en este grupo, hay que tener mucho cuidado con usarlo en pancreatitis, porque el tramadol en especial causa una contracción del esfínter reoli, hace como espasmos del esfínter reoli. Entonces entenderán que si de por sí ya está obstruido y yo le hago un espasmo al esfínter reoli, ¿qué va a pasar? Voy a empeorar aún más, ¿no es cierto? Entonces el tramadol, algunos trabajos dicen que hay que tener mucho cuidado en utilizarlo, ¿ya? Pero la idea, como ustedes se dan cuenta, de que el manejo del dolor va a ser de acuerdo a la intensidad del dolor, desde las cosas más bajitas hasta las cosas más fuertes. Entonces, ¿qué nos hace entender esto? Que esto lo puedo utilizar en la sala de medicina, en la emergencia, pero petilina y esas cosas no las puedo utilizar ahí, porque esos generan depresión respiratoria, otras cosas, y hay que dosarlos de una forma adecuada. Entonces, probablemente estos pacientes que están en este tercer o cuarto escalón estén en cuidados intermedios, cuidados intensivos, ¿no? Probablemente. Esto también es importante, la nutrición en pancreatitis. Antes se pensaba de que a los pacientes con pancreatitis no había que darles comida. Ahora no, la cosa ha cambiado. ¿Y se acuerdan cuando hablamos de la sonda nasoyeyunal, que era para nutrición? Justamente fue algo que ayudó indirectamente a este cambio en esta situación. Porque antes que haya sonda nasoyeyunal, lo que hacían es utilizar sonda nasogástrica. Y la gente decía, no, como no hay que estimular al páncreas, le voy a poner una sonda nasogástrica que, como es larga, va a entrar hasta el Y1 y le voy a dar nutrición para que no estimule al páncreas a que funcione y esté produciendo y esté inflamándose más. Pero ¿qué se dieron cuenta? Lo que les dije en un momento, que la sonda nasogástrica tenía memoria y que con el tiempo se iba retrocediendo y a veces la encontraban emboleada en el estómago. Entonces, aparentemente, ese paciente con pancreatitis le estaban dando nutrición hasta el Y1 cuando en realidad solamente estaba en el estómago. Y se dieron cuenta que como le daba al estómago y no pasaba nada con la pancreatitis, este esquema cambió. Y ahí salió la famosa sonda nasoyeyunal para algunos casos. La cuestión es de que ustedes ven de que las pancreatitis agudas leves, la nutrición debe iniciarse a las 24 a 48 horas cuando el paciente ya está sin dolor, sin náuseas, sin vómitos, y el tipo de alimentación es una dieta sólida, ¿no? ¿Se acuerdan que ese concepto de dieta líquida, de que puro agüita, puro matecito ha cambiado porque no es un buen alimento, ¿no? Se le debe dar dietas sólidas, bajas en grasas, rica en carbohidratos, en proteínas, ¿no? Más que en grasas, ¿no? En las moderadas es preferible la vía oral, ¿no? Pero se recomienda iniciar nutrición enteral con sonda nasoyeyunal. Entonces ahí sí, en las pancreatitis agudas moderadas, como no queremos estimular más al páncreas, le podemos hacer un puente y lo que hacemos es utilizar la sonda nasoyeyunal. Entonces cuando se dieron cuenta que la nasogástrica era una mala idea, descubrieron o digamos diseñaron pues la sonda nasoyeyunal, que ya saben ustedes es una sonda que es de otro material para comenzar, que no tiene tanta memoria y que en la puntita tiene un peso. A veces se pone, incluso cuando lo colocas, hay una forma de, tienen como una silicona que se inyecta a través de un conductito y la silicona se rellena en la punta y le da un pesito para adelante. O algunas tienen una varita como de metal que hacen que la puntita siempre esté para abajo y como si fuera una pastillita, el movimiento peristáltico le está llevando para abajo y no está haciendo que regrese. Entonces esa idea de que sucedía con la zona nasogástrica no suceda en este caso con la zona nasoyeyunal. Entonces, en las moderadas, por ejemplo, se recomienda utilizar sonda nasoyeyunal con nutrición enteral.
En las graves se puede utilizar sonda nasoyeyunal, pero también podemos utilizar a través de infusión, o sea, nutrición parenteral, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, la idea de nutrición ha cambiado. Por eso es importante lo que les decía, delimitar cuáles son leves, cuáles son moderadas, cuáles son severas, y para eso es importante los predictores de severidad, ¿no? Para según eso darle o no nutrición a un paciente. Igual, antibióticos. Los antibióticos no se recomiendan en pancreatitis, a no ser que tú encuentres que existe otro foco que pueda hacer que se complique el páncreas y que se pueda contaminar el páncreas. O sea, por ejemplo, si yo tengo colangitis, yo descubro y veo que es una coleocolitiasis, tiene ictericia, dolor, fiebre, todo eso, y tiene pancreatitis, obviamente en ese caso sí le tengo que dar antibiótico por la colangitis. Pero si el paciente es como les decía, un traumático, golpea, le duele, no hay otra causa, no hay nada más que antecedente de traumatismo y uno le hace la lipasa, ni le hace sale algo, y ese paciente, por ejemplo, no necesita ponerle antibiótico porque no hay un foco de infección, a diferencia de los otros casos. Entonces, de por sí, el uso de profilaxis antibiótica no se recomienda y solamente se va a dar cuando evidenciemos de alguna manera una infección en otro lado. Pues hay varias formas de documentar. Por ejemplo, hay a través de punciones con aguja, ¿no? Entonces el radiólogo intervencionista hace una punción, llega hasta el páncreas por vía ecográfica o tomográfica, aspira la colección, aspira o toma una muestra de tejido pancreático, eso lo mandan a cultivo, y si evidencian que sí está infectado, en ese caso sí hay que dar antibiótico, ¿no? Entonces así. Es un manejo multidisciplinario, el radiólogo, el infectólogo, etc. ¿Qué antibiótico le van a dar en el caso de que el paciente, ustedes evidencien de que sí está infectado? Pues los protocolos, si ustedes ven, dicen que hay que darle imipenem o meropenem, uno de los dos. Pero en nuestro medio nos va bien utilizando la famosa asociación ciprometro. Entonces, probablemente ustedes cuando tengan una pancreatitis en vuestro segundo, en vuestro pueblo, no encuentren ni imipenem ni meropenem, porque son de uso hospitalario, pero sí van a encontrar ciprometro. Entonces pueden utilizar el esquema de ciprometro por vía endovenosa. Igual, en este caso se puede subir el cipro ya no solamente 200, sino hasta 400 miligramos cada 12 horas, asociado a metronidazol 500 miligramos cada 8 horas endovenoso. ¿Ya? Entonces, buena hidratación y buen analgésico, iniciar nutrición cuando, de acuerdo a cada paciente, e iniciar antibiótico cuando tenemos un fundamento de que existe un foco séptico. Si no, no le den antibiótico. Porque si ustedes le dan antibiótico de entrada, están matando pasos para cuando de verdad necesitemos antibiótico, cuando el páncreas sí necesite requerir un tratamiento, ¿no? Entonces, no adelantemos. Esto es importante porque el tratamiento quirúrgico se va a dar no en todos los pacientes, va a depender. Por ejemplo, en las severas, la colecistectomía debe diferirse, digamos, hasta cuando el cuadro sistémico inflamatorio haya mejorado, esté resuelto. En cambio, en las no severas, se puede hacer, más o menos se recomienda entre el cuarto al quinto día de la cirugía, previa al alta. Entonces va a depender de esto. Entonces, ¿cuándo hacer? ¿Cuándo decir, sí tiene cirugía y cuándo decir, no, tiene que esperar? Entonces ahí viene otro grupo de laboratorios que sirven para hacer seguimiento. ¿Se acuerdan eso que les dije al inicio que era un error pedir amilasa y limpases de control? Porque no tiene sentido. Para eso, para que tú digas, esta pancreatitis está mejor o está peor, hay otro tipo de laboratorios que son los reactantes de fase aguda. ¿Y quiénes están ahí? Por ejemplo, DHL, ¿dónde está esto? No está acá. Ya, pero se los menciono. ¿Quiénes son los que van a servir para seguimiento? Por ejemplo, PCR, pero no PCR positivo o negativo, eso se llama PCR cualitativa, ¿no es cierto? En este caso tienen que pedir PCR cuantitativa. Y estos exámenes se piden cada 48 a 72 horas. O sea, tú le pides PCR hoy día, en 48 horas le pides otro PCR, otras 48 horas otro PCR, así, ¿no? Entonces, si tú ves que el PCR está disminuyendo,
significa que la inflamación está bajando, entonces de ahí no tengo nada que hacer. Pero si tú ves que el PCR comienza a subir, significa que el paciente está desmejorando y probablemente su evolución clínica también se esté de la mano con ese empeoramiento, digamos, del PCR, ¿no? Esa elevación que va a haber. Entonces el PCR es una buena, pero también existen otros como son DHL cuantitativo. Doctor, ¿y el PCR no sería específico? Porque también no vamos a... Claro, es que de ahí va de la mano justo lo que les decía, la evolución del paciente. Claro, el PCR no es algo específico, pero sí nos va a dar la información de que la reacción inflamatoria está empeorando. A más PCR, más inflamación, ¿no es cierto? ¿Otra vez pueden ser confundirse con cuadros virales? Es que es bien difícil en realidad que uno tenga pancreatitis y que tengas, no sé, pues, justo tengas la mala suerte de que estés, no sé, con influenza o con diarrea, que también va a subir el PCR, ¿no? No apendicitis. O sea, todo puede pasar, es cierto, pero es bien difícil, ¿no? Por eso es importante, siempre les han dicho que los exámenes auxiliares son auxiliares. Lo que te va a definir a ti es la clínica. Entonces no le estoy diciendo que con eso solamente PCR y punto y con eso nada más, sino que ustedes tienen que ver cómo está viendo el paciente. A la vista el paciente va a comenzar a desaturar, va a hacer fiebre, va a tener más dolor, va a ser más ilio, va a hacer signos de sepsis, etc., ¿no? Junto a eso el PCR. Pero también existen otros, DHL cuantitativa, calcio iónico, procalcitonina, interleuquina 6 y así varios más. Pero como se dan cuenta, ahora que estamos terminando, es que va a haber laboratorios que sirven para diagnosticar, amilasa y lipasa, otros que son para hacer pronóstico, que van a estar ahí el perfil hepático, la glucosa, etcétera, etcétera, junto a otros criterios clínicos como han visto ustedes en el RISA, el hemograma, todos esos, y otros que van a servir para hacer seguimiento, para decir, este paciente está mejor, está peor, este paciente se opera, no se opera, que son los de seguimiento, que son los reactantes de fase aguda, que son el PCR, DHL, ¿no? Procalcitonina, que son los más usados. Entonces, en base a eso, este es un cuadrito donde se resume todo lo que les he dicho respecto al diagnóstico, a los predictores de severidad, al manejo del dolor y a la hidratación, el rol de las imágenes, ¿no? A la tomografía cuando está indicada en las primeras 72 horas, hacer la calificación de Baltasar, hacer un uso racional de antibióticos, hacer la nutrición en pancreatitis de acuerdo a la severidad de la pancreatitis, desde iniciar muy precozmente hasta algunas retrasar y darles otro tipo de nutrición que es nutrición parenteral, nutrición enteral a través de sonda nasoyeyunal. Esa es otra cosa, la CEPRE, ¿no? ¿Se acuerdan que si bien es cierto, un paciente que está grave, digamos, a veces no va a poder entrar a una cirugía, pero sí puede hacerse una CEPRE? ¿Por qué? Porque como han visto ustedes, la causa más común de pancreatitis es cálculo estacionario biliar y la CEPRE te ayuda. Entonces, por ejemplo, la CEPRE en la leve no está indicada, hay que esperar, pero en las que son con colangitis, con signos de colangitis, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Tienes colangitis, entonces ahí sí tienes que hacer una CEPRE precoz, porque algo está tapando. O sea, si tú tienes pancreatitis y encima estás histérico, algo está obstruyendo, ¿no? O en la severa, ¿no? Igual. ¿Y cuándo hay que esperar para la colestectomía? En realidad, lo que hablamos al final va a depender también igual si es una leve, si es una severa, si tiene algunas otras complicaciones. Este es un cuadrito que menciona todas las complicaciones que puede haber en pancreatitis, ¿no? Lo que les decía al inicio, puede haber desde insuficiencia renal aguda, shock, disfunción multiorgánica, sepsis, CID, hiperglicemias, hipocalcemias, hemorragias gastrointestinales, encefalopatías pancreáticas. Se dan cuenta de que existen muchas complicaciones, por eso es de que es un tema exquisito para estudiar, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Desde las complicaciones agudas, que son la muerte, porque es una enfermedad con alta mortalidad, hasta complicaciones que pueden ser complicaciones intermedias y complicaciones tardías. Esto es importante para que ustedes sepan que puede haber dentro de las complicaciones intermedias son las colecciones líquidas, las necrosis pancreáticas, que no se hace nada, mientras que no estén infectadas no se hace nada. Y los famosos, lo que sí van a ver ustedes, el famoso o absceso o pseudoquiste.
¿Qué es el pseudoquiste? Y eso es una cosa que eso sí lo van a ver. Han visto ustedes que en el Baltasar había colecciones, ¿no es cierto? Pues esas colecciones al inicio son líquido inflamatorio en realidad. Es como tú te golpeas, haces tu chichón acá, pues es inflamación nada más. Igualito en el páncreas, la inflamación genera pues líquido inflamatorio. Y a veces el líquido inflamatorio puede ser difuso, por eso es que en el Baltasar B hay un aumento del volumen, ¿no? Pero en otros, a partir del C, el D, han visto ustedes que esas colecciones comienzan a localizarse y a hacer una o más colecciones, ¿no? Esas colecciones, con el tiempo, como cualquier líquido inflamatorio, pueden desaparecer, por eso es que hay que hacer seguimiento tomográfico para ver si esas desaparecen. Pero en algunos casos, alrededor de esas colecciones, comienza a epitelizarse, igual que con las fístulas, igual que en otros casos, como una reacción normal del cuerpo, trata de englobar eso, ¿no? Y que eso no se vaya para otros lados. Entonces, esas colecciones se comienzan a epitelizar alrededor. Y cuando hay epitelio alrededor, eso se llama pseudoquiste pancreático, que es diferente a un quiste. ¿Se acuerdan del quiste? El quiste sí es un quiste ovario que tiene sí ya una cápsula, digamos, ¿no es cierto? Tiene capas, ¿no? Ya no solamente un epitelio, sino tiene capas, ¿no es cierto? Que generan como una bolsita. En cambio, el pseudoquiste no es una bolsita en realidad, sino simplemente es el tejido pancreático que ha reaccionado y que ha epitelizado alrededor. Entonces, eso es lo que más van a ver ustedes, el pseudoquiste pancreático. Entonces, por ejemplo, el pseudoquiste pancreático se diagnostica por tomografía. Y si les preguntan cuándo hay que operar el pseudoquiste pancreático, normalmente se opera a la 6ª a 7ª semana. Excepto en algunos casos como son que el pseudoquiste se haya infectado, que el pseudoquiste sea tan grande que esté causando oclusión, porque a veces pasa eso, que es tan grande, que como el estómago está por delante o el colon está por ahí al costado, crece tanto que los comprime extrínsecamente y el paciente tiene síntomas de oclusión o síntomas de como un síndrome pilórico cuando ajusta el estómago. Entonces, en esos casos, lo que hay que hacer es operar al pseudoquiste. O que el pseudoquiste comience a sangrar, o que el pseudoquiste se sobreinfecte y haga un absceso pancreático. Solamente en esos casos se opera. Si no, el pseudoquiste se espera 6 semanas para poder ser operado. ¿Ya? ¿Cuáles son otras complicaciones? Las fístulas gastrointestinales, las disrupciones del conducto pancreático, hemorragias, trombosis del sistema venoso y ascitis pancreática. ¿Ya? Entonces, eso es pancreatitis. No se olviden, lea el consenso de Barcelona, que hay un consenso que es el completito, que es como 150 hojas, pero hay un compendio de ese consenso que es como 20 hojitas nomás, donde está así bien puntual. Ese consenso del compendio, por lo menos leanlo, porque va a ser de mucha ayuda para que ustedes comprendan el manejo de la pancreatitis. Todo lo que hemos hablado, ¿no? Pero un poquito más específico, digamos. ¿Ya? Entonces, chicos, nos vemos el próximo lunes para avanzar. Y te voy a mandar ahora porque en las 2 últimas semanas de noviembre tienen que hacer las exposiciones. ¿Ya? En realidad no nos falta ya mucho por hacer. Nos falta hacer vaso y cirugía bariátrica y las exposiciones, y después de eso ya damos el examen en la primera semana de diciembre, ¿no? ¿Cómo lo podemos postergar? Por mí, no hay problema, pero ustedes piénsenlo bien porque no se les amontone con otras cosas, ¿no? Listo, chicos. Nos vemos. Gracias por venir hoy día. Disculpen.